Hola, soy Sandra Fernández Caballero. Hoy vamos a hablar sobre ventilación mecánica, conceptos básicos. Introducción. Se requieren algunos conceptos básicos de neumática, rama de la física, para comprender el principio operativo, la composición y las funciones de un sistema de ventilación. Estos conceptos básicos son la base común de todos los sistemas de ventilación, simples o sofisticados. Mecánica de la ventilación. Son tres los parámetros importantes: presión, flujo y volumen, y los cambios de cada uno en relación al tiempo definen la mecánica de la ventilación. Presión. Es la fuerza ejercida contra una resistencia aplicada sobre una unidad de área de superficie, como por ejemplo la presión atmosférica, 760, la presión intrapleural, 756, y la presión intrapulmonar, 760. Gradiente de presión. Es la diferencia de presión entre dos áreas conectadas. Cuando no hay flujo, el gradiente es cero. Cuando el flujo es bajo, el gradiente es bajo. Mediano si el flujo es mediano y alto si el flujo es alto. El gas se mueve de un área de alta presión a otro de baja presión. Presión y gradiente de presión. En la ventilación intervienen una serie de presiones como la presión atmosférica, la presión en boca, la presión de retroceso elástico pulmonar y otras. La entrada del aire atmosférico a los pulmones y alvéolos se produce por los músculos respiratorios, cuya contracción genera aumento en el volumen de la caja torácica y pulmones y caída en la presión alveolar. Este gradiente entre la presión atmosférica y la presión alveolar es el que moviliza el aire hacia los pulmones. La expiración sucede por retroceso elástico pulmonar al relajarse los músculos inspiratorios. Flujo. El flujo de un gas o líquido es un volumen en una unidad de tiempo que se expresa en litros minuto, o lo que es igual la velocidad a la que se mueve ese gas o líquido. Es el proceso por el cual se transporta aire hasta el alvéolo durante la inspiración y en sentido contrario en la expiración. Volumen, medida del espacio ocupado por una cantidad de gas a un nivel de presión dado. Volumen corriente, volumen de respiración normal. Volumen de reserva inspiratoria, volumen extra que aún puede ser inspirado sobre el volumen corriente. Volumen de reserva expiratoria, volumen que puede ser expirado en expiración forzada. Volumen residual, volumen que permanece en los pulmones después de una expiración máxima. Se utiliza en ventilación mecánica y se expresa en litros, mililitros. En la mecánica respiratoria intervienen básicamente la presión con sus diferencias, el flujo del aire o gas y el volumen con sus variaciones, en un tiempo determinado. En la inspiración se contrae el diafragma, la caja torácica se ensancha, la presión pleural se hace más negativa, el alvéolo se distiende y la presión alveolar desciende por debajo de la presión atmosférica, entrando el aire desde el exterior hasta los pulmones. Expiración. Al cesar la contracción de los músculos inspiratorios, la elasticidad del tejido pulmonar genera presión de retroceso que se suma a la presión pleural, rebasa la presión atmosférica y se genera el flujo expiratorio. Si todo ello los trasladamos a las curvas, vemos que en la inspiración la presión se hace más negativa, el volumen se incrementa y el flujo disminuye, mientras que en la expiración la presión se incrementa, el volumen disminuye y se incrementa el flujo expiratorio.